¿Cómo estás, querido Leandro Diego? Bien, bien, estimado. Hay que nombrarte con nombre y apellido, ¿no? Por las dudas para que No, salga. no, no, ¿No? no es necesario. Bueno, te digo Nico entonces. Primero quiero agradecerle a Damián Blas Vives por la invitación, a que nos sumemos al Festival de Festivales. La verdad que, bueno, como siempre, en las actividades que él realiza es un placer participar y ser de la partida. Sí, ¿Qué, desde ya ¿Estuviste pensando algo de lo que hago yo te extensivo. escribí? Primero voy a hacer extensivo el agradecimiento porque si no voy a quedar muy mal. Y además porque amerita, corresponde. Y segundo, ¿qué me preguntás? Si estuviste pensando algo de lo que... Porque yo le escribí al señor diciéndole, instándolo, casi enemistándome con él en una pregunta, casi en una diatriba, le preguntaba cómo puede uno convertirse en un monstruo, o cómo puede un escritor de este vasto panorama argentino convertirse en un monstruo, ¿no? Básicamente. No es una pregunta menor. No, no, no. Y yo, como es fiel a la tradición, recibí esa pregunta y contesté lo que se me cantó, ¿no? Como si la pregunta fuera otra. No, pero hablando en serio, la pregunta me hizo pensar en, un poquito lo charlamos brevemente, me hizo pensar en los modos de representación que se pueden, que podemos detectar de lo monstruoso o de la monstruosidad en sí en la literatura, ¿no? O sea, cómo se ha abordado lo monstruoso en, en este terreno literario, y ahí es donde se me abrió el vasto camino del pensamiento y me puse a clasificar, ¿no? Como hacen todos los que empiezan a pensar caprichosamente, tirar obras para un lado, autores para el otro, ¿no? Pero sí, no, en principio, sí, perdón, dijiste algo. No, no, y pudiste dividir las aguas o Sí, pudiste hacer los surquitos. ¿Qué pasó? sí. Caprichosamente pensé, dividí las aguas de tres maneras, en tres vertientes, ¿no? O sea, creo que el bíblico lo había hecho en dos, bueno, yo lo dividí en tres. Y en primer lugar, pensé en tres relaciones entre lo monstruoso o la monstruosidad y la literatura. Una más desde lo coyuntural, que tiene como tres vertientes por ahí, eh, siempre a través de los contenidos, pensándolo a través de lo político, vinculándose con lo monstruoso a través de lo político, o a través del desarrollo de las ideas, del devenir de las ideas, eh, por ahí del arte, de la ciencia, atendiendo a diferentes movimientos del pensamiento, y finalmente a través del mercado, ¿no? Como esos tres bastiones que a través de la coyuntura permitieron que la literatura aborde lo monstruoso, ¿no? Desde lo político, por ahí vinculado más con la idea de el otro, que tenemos una larga tradición, tomando a lo monstruoso o a la monstruosidad como el referente, como el tema del que se va a escribir. Luego, en la vertiente que tiene que ver con los procesos históricos, a la evolución de las ideas, leyendo lo monstruoso a través de eso, pensé en aquellas escrituras que toman a lo monstruoso como el tema, o sea, como elemento narrativo. Y finalmente, en relación a la evolución del mercado, ya lo monstruoso entendido como género dentro del género de terror, por ahí, o del horror, ya como la literatura de género que concibe la escritura ya desde ahí, desde pensar en eso. Básicamente esas son las tres primeras distinciones que hice en relación a la coyuntura. Después me parece que hay todo un terreno que por ahí toma lo monstruoso más como un desafío formal, ¿no? Lo monstruoso ya sería la experiencia de vida, tal vez, la vida misma, y la intención sería abordarla como un desafío formal a través de la forma, representar a través de la forma esa monstruosidad. Bien, bien. Entiendo que nunca es fácil cuando uno empieza a hacer el raconto o trata de establecer alguna suerte de cronología, mal que nos pese, establecer algunos hitos
a mí me sirvió pensar la literatura, el campo literario argentino como una suerte de campo de batalla, tomando un poco algunas comparaciones con Viñas, algunas cositas. Uno piensa en campo de batalla, piensa en violencia. En el caso de la literatura argentina, de la sociedad argentina, la Argentina como nación, piensa en una consolidación, en un proyecto liberal, neoliberal, por lo general, ¿no? Digo, son los grandes movimientos que generan violencia y destrucción, por lo general son los que tienen que ver con las imposiciones de las reglas del mercado. Pero volviendo al tema, creo que hay algunas figuras que nos ayudan a pensar lo monstruoso, como hablábamos en algún momento con Leandro, y me parece que a mí me es muy provechoso pensar en la figura de Rosas, tomando lo coyuntural y lo político que devenía de tus palabras. Me parece que la figura de Rosas, la figura de Perón y la gran figura de la última dictadura cívico-militar con su colofón en la Guerra de Malvinas, son como son tres momentos, tres personajes en los que alrededor de estos personajes sucede literatura, ¿no? De alguna manera arriesgando, no es una idea mía, es una idea que la establece Pablo Anzolavere en una serie de estudios, y atinadamente dice algo así como que si hubiese dos terrores desde el origen de la literatura argentina alrededor de estos tres hitos, de estos tres mojones, dos terrores, uno es el terror político y el otro es el terror estético, y a su vez la relación del terror político y el terror estético. Podemos pensar cuál sería el ejemplo, la figura no menor, como es la figura de Rosas, pensado desde la conciencia unitaria y desde esa suerte de fe unitaria, pensado como un monstruo, ¿no? Rosas es visto en su cueva, es representado, ¿no? Pero se representa mediante los procedimientos, los recursos y las técnicas del género gótico, del género, podríamos llamarlo de terror, del género fantástico. Si no evoquemos a Isidora la Federal en Mazorquera, de Hilario Ascasubi, y vamos, un texto muy contemporáneo por algunos tópicos que aparecen, como es La Refalosa, ¿no? Sí. La Refalosa es un texto de mucha contemporaneidad porque hay una cuestión de lo que sucede con el cuerpo, ¿no? Es como si aquella casilla en la que al unitario se lo somete, aquella casilla del Matadero de Echeverría, en la que en el 40, 41, no me acuerdo bien la fecha, 42 o 43, puede ser en cualquier momento, se lo somete al unitario, nosotros tuviésemos un primer plano de lo que sucedía en esa casilla, donde no se nos permitía la entrada en el Matadero. Ahora sí, en La Refalosa sí sucede. Y es un texto para mí también que marca qué sucede con el cuerpo del otro, como decías vos, Leandro, qué pasa con ese cuerpo. Pero ahí estás pensando en la estética, en el caso de La Refalosa. Estoy pensando en la estética, estoy pensando en el modo de contar que tiene La Refalosa, que es una chanza, ¿no? Es para ser cantada. Y cómo funciona, cuál es su sonoridad. Y de hecho, La Refalosa misma, algunos versos de cuál es el potencial que tuvo a lo largo del recorrido literario, cuál fue el derrotero. Sin ir más lejos, Gabriela Cabezón Cámara la utiliza en algunos de sus textos para pensar la cuestión del cuerpo que refala en su propia sangre, degollado. Digo, eso es el juego del miedo, sin ir más lejos, solo que en La Refalosa hay un corrimiento hacia lo político. El mensaje es un mensaje segundo, se utiliza el procedimiento, la técnica para denunciar políticamente las prácticas de ese otro, como vos decías, que es el bárbaro, ¿no? El federal. Y esto tiene un aliento grande, digo, tiene una larga trayectoria. Sin embargo, lo político siempre fue obturador para mí del potencial que tenía el género gótico per se, ¿no? No tenemos esa corriente de escritores que experimentan el género.
hay una corriente, quiero decir, se puede ver a Hormer, se puede ver a Quiroga, digo, hoy en día explotó. Pero de alguna manera estos tres mojones han eclipsado un poco la producción literaria. Y como hablábamos con vos en algún momento, acá hay un problema de contenido, de tema y de forma, claramente. Sí, a mí me interesa esto de los tres mojones que vos mencionabas porque son como los tres grandes hechos políticos y los tres grandes monstruos que a través de la vida política del país generan no solo literatura, sino también un otro y una monstruosidad que después se va a relatar de diversas maneras. A mí lo que me interesaba de la relación política con esta monstruosidad o con el abordaje de la representación de lo monstruoso era que como el motor tiende a ser, como se está siempre hablando de un otro, describiendo un otro, es como un vehículo de ese otro, me interesaba pensar que los motores que llevaban a construir esas obras literarias que tomaban desde allí a la monstruosidad, tenían que ver siempre con el odio o con el miedo o con la denuncia, que vos justamente lo mencionaste también. Son como los tres motores de obra, por así decir, o sea, se escribía por ahí atravesado por esos tres motores. Me parece que después en otras instancias del derrotero de la literatura, si bien no se desprende de esta idea de la monstruosidad, estas tres patas, denuncia, miedo y el... Me olvidé de la tercera que había dicho. Denuncia, miedo y... Quedó, ¿eh? A ver si tengo la punta aquí. Quedó supeditada al olvido. Sí, lo tenía por acá. No importa. No importa. El odio, que es el más importante de todos. Mira, odio, denuncia y miedo. Creo que después se van perdiendo con el abordaje que hay por ahí a través de otras categorías, que al menos yo fui pensando. Pero cuando vos hablabas de esto hacías como la separación entre el terror político y el estético, ¿no? ¿Qué otra manifestación de lo estético por ahí podés compartirnos? ¿Cómo desarrollarías esa idea del terror a través de la estética? Yo creo que lo puedo levantar si uno piensa justamente en la representación de lo otro, en la irrupción de las masas que sucede, por ejemplo, alrededor de la figura de Perón, ¿no? El cabecita negra que irrumpe desde Gabriel Rosenmacher, hasta pensando en La finta del monstruo, en los textos de Cortázar, más gorilón, sí, ¿no? Más allá de que después dice que es como la costurerita que dio el mal paso Cortázar, básicamente, ¿no? Sí. Con todo el respeto que merece Cortázar, por favor, pero digo, es más allá, es como una costurerita literaria. Y luego tiene una consecutiva fuerte, también se puede construir sentido con ese otro, esa figura que eclipsa, la irrupción de la masa, bueno, en fin, las patas de la fuente de alguna manera, ¿no? Como una alegoría muy visual. Y a su vez en la dictadura, pero ahí hay como una suerte de dislates, de discontinuidades con lo monstruoso, y creo que también es muy señalativo, porque si uno trae a cuento de la elipsis que sucede durante la dictadura cívico-militar, lo monstruoso está sucediendo intramuros, no hay tal vez lugar para la representación estética, es una pregunta igual, es más un riesgo que estoy corriendo ahora. Entonces, ahí hay otra cuestión que también podría pensarse el por qué no sucedió el terror estético o el terror como movimiento o un gótico con más, un poco más sostenido en el tiempo. Pero sí aparece más libre esta experimentación literaria en la actualidad, en nuestros días, de acá a unos años para atrás. En algunos textos de Mariana Enríquez, que a mí me parece que van por el lado de, alguna vez leí, del horror, ¿no? Que tratan de trabajar por ese lado, no puedo hablar de todos los textos, pero me parece que sí hay una suerte de irrupción y de reconocimiento del terror como un subgénero, parte del fantástico y casi una independización del género, ¿no? Ahora, a su vez, también veo que hay una dependencia completa del contenidismo, del qué voy a contar y no tanto, para decirlo burdamente, del cómo. El problema de forma y contenido, como habíamos hablado antes. Y entonces ahí se vuelve más complejo, porque ese cuerpo que ya sucede todo en ese cuerpo, en la Refalosa ya sucede todo.
ningún texto nuevo va a venir a contar qué puede suceder sobre un cuerpo, porque la resbalosa ya ha pasado, lo hemos visto bailar en sangre, en su propia sangre, al personaje, al cuerpo. Entonces, ¿qué decir? Bueno, qué decir es el cómo decir, más bien. Y pienso en algunos hitos también, en Barón Pisa, con el Desierto de Susemincia, que lo habíamos hablado, en algunos textos de la ISECA, arriesgando de algún modo algún trabajo con la forma, en el mismo fósil. A mi entender, en nuestros días, Yunga de Sancia se acerca bastante, ¿no?, a una experimentación más bien formal, a una cadencia, a un sonido, a una recuperación del trabajo de la imagen, que a mí me parece muy interesante. Y a mi entender, la gran aberración, si uno piensa en el origen de la palabra aberración, la aberratio, la palabra latina, ¿no? Creo que puedo pensar que Mike Wilson, que no es un escritor argentino, sino es un escritor chileno, bueno, me parece que representaría esa idea de lo aberrante, lo monstruoso, aquello que se sale de una norma o que toma cierto desvío o un camino ad later, cualquiera sea. Y eso me parece mucho más, me parece interesante. Pasa algo en el cuerpo del lenguaje, ¿no? Y es como si Mike Wilson independizara procedimientos, que es lo que charlábamos antes, independizar algunos movimientos, algunos procedimientos, algunas técnicas propios del realismo, de la representación realista, ¿no? De la entrada de diccionario en lineador, propio de la representación más realista de todas, que es el diccionario de la Real Academia. Claro. Bueno, independizar el procedimiento y volverlo narrativa, lo mismo en ciencias ocultas, a la hora de pensar la descripción, que era lo que hablábamos, Leandro. La descripción es una función del texto realista, bueno, independizada por completo, a favor de un texto que uno nunca sabe si es ciencias ocultas, ¿no? Hablo, editado por Fiordo hace poquito. Uno nunca sabe si el texto es una novela policial, una novela de género, de terror. Solamente hay un cadáver en el medio de una habitación y 4 personajes alrededor. Y la descripción dura 117 páginas. O sea, el suspenso saereano de la descripción trasvasado a una experiencia literaria única, en el sentido de la vez que uno lee ese texto. Entonces, la lectura también acá cobra otro cuerpo. Es casi una experiencia fenomenológica como podía pensar la Proust, por ejemplo, y el terror que le sucedía en El beso de la madre, ¿no? Claro. Es que ahí ya estamos hablando, yo de todo lo que dijiste, de todos los libros, autores que mencionaste, por ahí yo mentalmente hago como una especie de separación, ahora la comento, pero no me quiero olvidar de la palabra experiencia que estás mencionando, que tiene que ver para mí mucho con, tanto en la escritura como en la lectura, como cuando uno lee, lo terrorífico, lo monstruoso, lo aberrante, pongámosle a eso que molesta el nombre que queramos, pero es mucho más poderoso en la experiencia de lectura cuando no está al servicio de otra cosa, ¿no? O sea, cuando hablamos de una manifestación política, de lo monstruoso, si bien nadie duda de que tiene su valor abordarlo desde la literatura, hablamos de una manipulación de lo monstruoso para dar un mensaje X o para denunciar algo. Desde el punto de vista de la forma, vos mencionabas antes que hasta se puede a veces ir para el lado de la experimentación, que también es como una rosca de más, ¿no? Para el lado de la forma, que nos lleva al terreno de las vanguardias, del experimento literario, que es otra zona. Y después me parece que hay una tercera zona, que es donde lo terrorífico o lo monstruoso o lo nuevo, si se quiere, lo que te hace verdaderamente cambiar el punto de vista sobre el mundo y sobre lo que estás leyendo, lo que atraviesa la experiencia de lectura, es cuando lo monstruoso irrumpe, cuando no es ni una estética ni un contenido, cuando no es ni un tema ni tampoco un referente, aquello sobre lo que se habla, sino que irrumpe. Y esa idea me interesa. Yo pensaba, cuando hablábamos el otro día, pensaba en aquella idea de Roland Barthes del punctum, que él descubrió, inventó, mientras trataba de responderse por qué algunas fotos le producían algo y por qué otras no. Y en esas que le producían algo, él identificaba una exaltación del alma, lo llamaba con la palabra ánima incluso.
Y eso que hacía para Barth, que algunas fotos le produjeran una agitación y otras no, era, según él, un accidente. No era algo que el autor de la fotografía podía hacer adrede. Era un accidente, una cosa que sucedía y que por eso punzaba y rompía. Y ahí, en esa zona de la irrupción, de lo monstruoso, de lo nuevo, que puede cambiar la experiencia de lectura y también la de escritura, es donde a mí más me interesa pensarlo, ¿no? Por eso cuando hablábamos del texto Semilla, que está coincidiendo sobre este texto, no es un texto de género, es un texto muy difícil de describir y sin embargo la experiencia del terror sucede constantemente. Y ahí está todo entremezclado. Pienso por ahí en algún otro texto donde me haya pasado eso y yo te mencionaba, aunque sé que esto va a ser polémico, el informe sobre ciegos. No sobre héroes y tumbas, sino el informe sobre ciegos. Como un texto donde también el terror se manifiesta, pero como un lado B, no en lo que está contando, sino de otra forma. Así que creo que ahí tenemos algunos puntos en común. Interesante porque pienso que vos dijiste algo así como, te voy a parafrasear, decirme si voy bien o mal, pero que no narrar en favor del contenido, sino narrar per se, sin ir al plano de la experimentación formal, como tal vez lo haría una vanguardia. Pienso que es interesante una pequeña descripción que tiene, no una descripción, una enunciación que tiene Roby Grier, que dice: quisiera edificar un mundo sólido, evidente, inalterable, una especie de presencia colosal de la que no se podría decir otra cosa que está ahí, ¿no? Está ahí presente, es solamente eso. No hay modo de clasificar esa experiencia, que es justamente hacia donde vamos. El devenir nuestro es prácticamente objetos de clasificación. Hablo de la tarea del escritor, ¿no? Sí. Ser clasificable, poder entrar en una clasificación o en una categorización para poder salir a la instancia del mercado. Del mercado, cual sea cual sea la manera y la forma que tenga ese mercado, ¿no? Sí. Obviamente no son todos iguales, y mucho menos el argentino, pero en ese sentido hay algo que tiene que ver con esto. Vos hablabas recién también del desierto y su semilla, y es interesante cómo en el desierto y su semilla también tenemos la presencia de aquellos dos terrores que conversábamos al inicio de la literatura argentina. También aparecen en este texto, ¿no? También aparecen los generales, también aparece la presencia de esa esfera política y esa dimensión política, y también aparece el cuerpo de esa mujer. Sí. Entonces, otra vez sucede, uno no sabe bien por qué, pero sucede, y tal vez a uno le interesan más, o a mí también me interesan aquellas experiencias que se evaden de esta forma o que no intentan pregnarse de esta, como por ejemplo pienso en Sueños del Hombre Elefante de Juan José Ursi, donde también sucede, no este tipo de terror como en Visa, o este tipo de horror como sucede en Visa, pero sí aparece una suerte de horror de lo que puede un cuerpo, de galería monstruosa, a veces sin contar, sin narrar, sin caer en lo anecdótico, en la trama que trata de contar una anécdota, ¿no? Entonces, eso me parece como, bueno, un laboratorio interesante de experiencia literaria. Sí, ¿sabes qué? Pienso que en ese aspecto por ahí lo que se puede pensar es como una asimilación de lo monstruoso, ya no, ni como tema, ni como experimentación formal, sino como lo mismo que fuera una taza, o sea, permitir la irrupción de lo monstruoso como quien describe una taza, ¿no? Totalmente. El sentimiento de lo fantástico, diría Cortázar. Sí, porque incluso en el caso del desierto y su semilla, que es cierto, está atravesado por un montón de terrores, incluso por los dos que mencionábamos al principio de la charla, es interesante que la sensación, o al menos lo que me pasó a mí, la sensación, la monstruosidad, el terror que experimenté, no está tan ligado ni con el político ni con el estético. O sea, pareciera que el político y el estético son elementos nomás. Son andamios, ¿no? Digamos, son como andamios que están ahí cuando la construcción y la edificación esta de la que habla Grier sucede. Y eso es interesante que lo menciones, porque no son base
ni son objeto de representación. Es más, creería yo que se logra la experiencia de terror y de monstruosidad justamente por no andamiarse en esos dos. Exactamente, sí. Por no darles el suficiente foco, por tratarlos de fondo, digamos, como quien dice, ¿no? Sí, sí, completamente, es como el telón de la escena. Coincido, de hecho, ahí sí quedés, y de hecho podés como hacer una intentona de lectura y decir, bueno, en ese texto mismo lo que se moldea es la materia, es el cuerpo de esa mujer que aparece completamente derruido. Bueno, ese cuerpo también es el cuerpo el cuerpo literario, el cuerpo de un texto dentro de su genealogía y el cuerpo de la letra en su propia materialidad. Entonces también se está moldeando eso. Tal vez yo no siento mucho la presencia del lenguaje, ¿no? El qué hacer qué hacer y cómo decir. No siento que haya una experiencia muy profunda, pero sí hay una suerte de traducción, ¿no? En Barón Visa sí aparecen esas voces, otras, ese idioma aprendido, esa segunda habla, ¿no? Aprendida. Y me parece que hay tela para cortar si uno se pone un poco más fino y afilado. Pero me acuerdo que en algún momento también habíamos hablado de otras experiencias, como la de la ISECA, que en algún momento lo habías mencionado. Yo también había traído la de Diego Mucio, que me parecía muy interesante. Y en el punto de, si pienso la experiencia con el lenguaje y la aberración que significa el lenguaje, no puedo dejar de pensar en Eisejuaz de Sara Gallardo, ¿no? Que construye con el lenguaje una aberración completa, desde todo punto de vista y analizable. Pero bueno, tal vez no encuadra dentro del género, ni del subgénero, ni terror, ni fantástico. Digo, no hay posibilidad tampoco de ponerle la etiqueta. No, son etiquetas caprichosas. Yo a la ISECA, por ejemplo, lo pensaba a través de una etiqueta que la había llamado medio ontológica, por decirlo así. Sí. Su concepción de lo monstruoso creo que está atravesada por una fe y que incluso va en contra de su propia obra. O sea, es algo difícil de analizar y por eso tampoco lo terminé metiendo porque es más difícil, más complejo. Pero podríamos preguntarnos cómo pensamos a los dos Lamborghini. Yo te había comentado dos Lamborghini, ¿no? El de el Fiord y Cebregón de Retrocede, y el de Tadeis, el último. Hay un cambio como muy grande. El primero por ahí está más cerca de lo político que pensábamos al principio, y el último ya hasta trasciende lo estético, ya no sabemos bien. Sí. También es un tipo difícil, que te hace preguntarte cosas, ¿no? No, pero y eso es lo interesante también, digo, yo le aplico la misma idea de lo aberrante acá, es cómo clasifico esto que estoy leyendo, qué estoy leyendo. Si me mueve de esa instancia de lectura, más allá de que yo diga puede ser un chapucero, es un charlatán, o se está haciendo la paja, ¿verdad? Básicamente, con lo que está narrando, bueno, de alguna manera igual hay una lectura que está generando un contrapelo, ¿no? Que va a contrapelo, y eso me parece a mí que siempre es más interesante que acumular un contenido, que leer una historia más de fantasmas, una historia más de demonios, una historia, digo, que muchas veces la sensación es que las historias se acumulan, ¿no? Y solamente se cierra, termina en la última página y la historia evidentemente termina ahí y no hay una experiencia, no hay resultado fenomenológico de ese texto, ¿no? Como dice Cohen, cuando encuentro un texto que me conmueve, lo leo despacio, porque el texto en algún momento se va a terminar y la última hoja sucederá, entonces necesito que el discurrir del texto haga carne y haga una experiencia, porque no es lo mismo un texto, uno sabe que se precipita, bueno, en fin, no es algo sabido. Entonces también me parece que ahí suceden cosas y en el punto en que uno empieza a hablar de forma más que de contenido y tema, no quiero decir que estén separados, para mí siempre están juntos, pero uno prima sobre el otro, es como un combate de box entre dos hermanos, es un tema de primacía, de supremacía. Entonces sí pienso que es más difícil seleccionar, ¿no? Hacer el recorte cuando uno piensa en un texto de forma.
Y sin ir a la experimentación, sino a un texto de forma, a donde vamos a ver qué pasa con la forma. No es lo mismo la última Samantha Schweblin, con los primeros textos, los primeros textos de María Enríquez con los últimos, digo, hay como unas discordancias fuertes, ¿no? Y bueno, eso también es parte de otra charla, supongo. Sí. La pregunta que podríamos dejar ahí, sobrevolando, tiene que ver con lo último que estuvimos conversando, y es con lo que la puedo plantear en términos de futuro, ¿no? Aquello de la especificidad de lo literario. Si lo pensamos en virtud de lo monstruoso y de provocar este tipo de experiencias o ver cómo lo monstruoso puede atravesar la práctica literaria, ¿a dónde vamos, no? O sea, ¿a dónde estaría el camino, a dónde nos estaría llevando el devenir de la historia y de la propia literatura para seguir, para que esa monstruosidad siga siendo una experiencia y que no se quede en la masturbación formal que vos mencionabas, ni en el exceso contenidista que por ahí requiere otras cosas? Y pensaba algo, y con esto te dejo responder, tiene que ver, como decías, que hay algunos libros o algunas historias que uno termina la última página y no pasa nada, y me hiciste pensar en un concepto que descubrí el otro día mirando MasterChef, sí, así de literario es esto, que uno de los jurados mencionó que uno de los platos tenía un aftertaste, y me pareció un concepto muy interesante, sería como el segundo sabor, ¿no? Bueno, hay obras que no tienen aftertaste y hay obras que sí. Sería interesante pensar cuáles serían de acá en adelante las representaciones, cómo desde la especificidad de la literatura podemos generar obras con aftertaste, en donde la monstruosidad irrumpa y nos cambie la experiencia de lectura y nos modifique también después de haber leído, ¿no? O sea, una experiencia de verdad. Sí, completamente. Es la pregunta por lo específico, la especificidad de la literatura, que es una pregunta eterna. Sí. Básicamente es como el huevo o la gallina. Está bueno que vuelva a suceder eso. Digo, porque ¿cómo narrar después del juego del miedo? ¿Cómo narrar, digo, después de los efectos de cine? A Y eso del digo. cine hablo, no, ni siquiera voy al cine de género, voy al cine más industrial, al concepto más industrializado. Cómo narrar después de, no sé, de Rise Be Wolf también, digo, que logra unificar y hacer convivir a un montón de subgéneros dentro del género fantástico. Y bueno, cómo narrar y cómo, ya que vamos a hacer consumos o insumos culturales, ¿no? Pensando en lo más vil del término, ya que vamos a componer en la estantería del insumo cultural un espacio, bueno, ¿cómo lo vamos a componer? ¿De qué manera? Sin duda es una gran pregunta de la que, por lo menos, creo que nosotros no tenemos la respuesta, pero sí es interesante planteársela, ¿no? Como en el momento del quehacer literario. Sí. Y al momento de leer también, o sea, de tenerlo presente como cuando uno va a leer y ver de acá a 3, 4 años y nos hacemos la misma pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sacamos limpio, no? Totalmente. Sí, completamente. Más hoy que estamos ahí en el abismo digital, en el abismo de lo digital, digo, se aparece otro fantasma grande, otro monstruo, ¿no? De monta, que es el espacio vacío, el espacio cibernético, el espacio de globalización absoluta y de Internet. Digo, ahí hay otro fantasma, hay otros fantasmas, hay oscuridad también. Y cómo representar eso también, que es una pregunta que se puede hacer extensiva, de qué manera contarlo, ¿no? Sí, grandes preguntas, que me parecen grandes preguntas incluso como para cerrar, porque viste, cerrar con preguntas también da como esa ficción de democracia, ¿no? Bueno, hablen ustedes, ¿quiénes? Se pregunta uno. Todas. Sí, sería más oportuno ya dejar el mate y presentar un wiki. Sí. Con el crepúsculo, ¿no? Con el crepúsculo. Ya está bueno, querido, ha sido una charla muy interesante. Sí, muy estimulante, como siempre, que platicamos. Espero que le parezca lo mismo a quienes deben juzgar este material. Y si no, lo haremos. Hemos dado todo. Nos quedamos con la tranquilidad de haber dejado todo en el estadio.